Hay personas que nacen pobres, otras nacen ricas y algunas nacen malditas, porque heredar una fortuna no siempre significa heredar poder. A veces significa heredar enemigos, miedo, silencios y una condena que empezó mucho antes de que pudieras entender tu propio apellido. Matías Ferreira vino al mundo en una casa donde nunca faltó nada, ni dinero, ni escoltas, ni autos blindados, ni relojes caros sobre mesas de mármol. Pero en esa casa también había otras cosas, puertas que siempre se cerraban antes de tiempo, conversaciones que se apagaban cuando él entraba, hombres armados fingiendo ser choferes y una tensión tan espesa que hasta el lujo parecía respirar con miedo. Desde afuera, la familia Ferreira era intocable. Tenían propiedades, respeto, influencias, dinero suficiente para comprar silencio y a veces hasta lealtad. Pero dentro de esa casa nadie vivía de verdad. Todos sobrevivían, porque cuando el poder se construye sobre sangre, hasta los hijos aprenden temprano que el amor también puede parecer una amenaza. Matías creció viendo a su padre como se mira a una estatua, grande, imponente, temida, inalcanzable. Raúl Ferreira no era un hombre que levantara la voz por gusto, no lo necesitaba. Su sola presencia hacía que los demás bajaran la mirada. Era de esos hombres que no pedían obediencia, la producían. Cuando entraba a una habitación, el aire cambiaba. Cuando se sentaba a la mesa, todos medían sus palabras. Y cuando se iba, quedaba esa sensación rara de alivio mezclado con miedo. Para muchos, Raúl era un rey. Para otros, un monstruo. Para Matías era algo peor. Era su destino. Porque hay padres que dejan una enseñanza, otros dejan una herida y algunos dejan un apellido tan pesado que aplasta a quien lo hereda. De niño, Matías pensó que vivir rodeado de lujos era una bendición. Las fiestas, las casas enormes, la ropa cara, los viajes, los regalos absurdos, la sensación de que nada estaba fuera de alcance. Pero la infancia termina rápido cuando empiezas a notar que los adultos sonríen con la boca y vigilan con los ojos. Termina más rápido todavía cuando entiendes que nadie se acerca a tu familia por cariño. Se acercan por interés, por miedo, por conveniencia o porque le deben algo al hombre que se sienta en la cabecera. Matías no tardó en descubrir que en su casa no existía la normalidad. Existía el control. ¿A qué hora salir? ¿Con quién hablar? ¿Qué decir? ¿Qué no preguntar? ¿Qué ignorar? Y sobre todo, ¿qué aceptar sin mirar demasiado? Su madre, Elena, era una mujer elegante, hermosa incluso en el desgaste, siempre impecable, siempre correcta, siempre en silencio. Tenía esa clase de tristeza que no se ve de golpe. Hay que observarla. Vivía como quien ha entendido demasiado pronto que algunas jaulas no tienen barrotes, tienen apellidos. Ella amaba a su hijo con la ternura desesperada de quien sabe que no podrá salvarlo del todo. Y tal vez por eso lo miraba a veces con una mezcla extraña de amor y culpa, como si supiera que traerlo a ese mundo había sido también condenarlo. A medida que Matías crecía, empezó a hacer la pregunta que nadie quería responder. ¿A qué se dedicaba realmente su padre? No lo formuló así al principio. Los hijos de ciertos hombres no preguntan de frente. Primero observan. Los sobres, las visitas nocturnas, los teléfonos que nunca descansan, los favores, las amenazas disfrazadas de consejos, los nombres que se pronuncian en voz baja, hasta que un día ya no hace falta preguntar. Lo entiendes, y cuando lo entiendes, ya es tarde para fingir inocencia. Matías tenía el apellido, tenía el dinero, tenía la protección,
pero nunca tuvo una elección real, porque esa es una de las mentiras más crueles del poder heredado. Parece privilegio desde afuera, pero por dentro muchas veces es secuestro. Cada amistad que hacía era investigada. Cada mujer que se le acercaba era sospechosa. Cada salida nocturna terminaba con un auto siguiéndolo a distancia. No vivía. Se movía dentro de un perímetro invisible. Y cuanto más crecía, más claro veía el mecanismo. Su padre no lo estaba criando para ser libre. Lo estaba preparando para continuar. Raúl Ferreira no construyó un imperio para que su hijo escapara de él. Lo construyó para heredárselo. Y eso, para Matías, fue peor que una amenaza. Fue una sentencia. Porque él no quería mandar. No quería asustar a nadie. No quería vivir rodeado de hombres que hablaban poco y disparaban rápido. Él quería algo que en esa familia sonaba ridículo. Quería una vida normal. Quería salir sin escolta. Enamorarse sin sospechas. Equivocarse sin que eso pusiera a otros en peligro. Quería fallar como fallan los hombres comunes, no como fallan los herederos del miedo. Pero los hijos de ciertos apellidos no tienen permitido ser comunes. Y cuando intentan escapar, el pasado los persigue con una paciencia feroz. Matías empezó a rebelarse en silencio, primero con pequeños gestos, llegar tarde, mentir, desaparecer unas horas, negarse a asistir a reuniones familiares donde el aire olía a whisky, humo y amenazas no dichas. Después vino algo peor, el rechazo abierto. No quiero esto. No quiero ser como vos, no quiero este apellido como destino. Esa fue quizá la única vez que Raúl Ferreira vio a su hijo no como heredero, sino como traidor. Porque los hombres que levantan imperios oscuros suelen tolerar muchas cosas. La desobediencia, a veces, la debilidad quizá, la torpeza incluso. Pero no soportan que alguien rechace el mundo que ellos construyeron con sangre. Y menos si ese alguien lleva su misma sangre. Desde ese momento, la relación entre padre e hijo dejó de ser tensa. Se volvió trágica. Raúl lo observaba como se observa una inversión que amenaza con perderse. Matías empezó a mirar a su padre como se mira a una sombra de la que nunca se termina de escapar. Y en medio de esa guerra silenciosa ocurrió lo inevitable. El apellido empezó a cobrar su precio. Amigos que se alejaron, puertas que se cerraron, una relación amorosa que no sobrevivió al miedo, rumores, traiciones, un círculo cada vez más estrecho, porque nadie hereda un imperio criminal sin heredar también las cuentas pendientes de ese imperio. Y Matías lo prendió del modo más cruel. No hacía falta disparar un arma para estar marcado. Bastaba con nacer donde nació. Bastaba con ser el hijo de Raúl Ferreira. Con el tiempo entendió que no era libre para huir, ni libre para quedarse. Si se iba, se convertía en blanco. Si se quedaba, se convertía en copia. Esa era la verdadera condena. No elegir entre el bien y el mal, es elegir entre desaparecer o convertirse en el hombre que más temía. Y hay decisiones que rompen a un hombre incluso antes de tomarlas. Matías empezó a apagarse, no de golpe, despacio, como se apagan los que entienden que su vida ya fue escrita por otros. Seguía vistiendo bien, seguía moviéndose entre privilegios, seguía entrando a lugares donde todos lo trataban con respeto, pero por dentro ya no había orgullo, había cansancio. Ese tipo de cansancio que no da el trabajo, da el peso del apellido, el peso de la sangre, el peso de saber que incluso tu nombre abre puertas que preferirías no cruzar jamás. Y quizá eso fue lo más devastador de su historia. No que naciera rodeado de violencia, no que creciera en una familia podrida por el poder, sino que, aun viendo todo eso con claridad,
nunca pudo salir limpio de esa sombra. Porque hay herencias que no llegan en testamentos, llegan en forma de miedo, de enemigos, de lealtades podridas, de culpas que no te pertenecen, pero igual te persiguen. Matías Ferreira no nació con una pistola en la mano, nació con algo más difícil de soltar, una condena invisible, la de ser hijo de un hombre demasiado poderoso para ser enfrentado y demasiado oscuro para ser amado sin miedo. Y en esa tragedia hay algo profundamente humano, porque aunque esta historia parezca lejana, exagerada, casi cinematográfica, en el fondo habla de algo que muchos entienden: el peso de heredar lo que no elegimos, un apellido, una herida, una deuda emocional, una sombra. Algunos heredan negocios, otros traumas, otros silencios. Matías heredó todo eso al mismo tiempo: dinero, miedo, poder y una guerra que empezó antes de que pudiera defenderse. Por eso no importa cuánto lujo hubiera en su infancia, ni cuántos hombres lo cuidaran, ni cuántas puertas se abrieran a su paso. La verdad era otra. Nunca fue un príncipe, fue un rehén con ropa cara. Y tal vez esa sea la peor forma de nacer condenado. No cuando te falta todo, sino cuando el mundo te da tanto por fuera que nadie nota cómo te destruye por dentro. Porque al final, eso son muchas familias de poder, no dinastías, no imperios, no leyendas, sino casas llenas de sombras, donde cada generación paga el precio de lo que la anterior decidió callar. Y así fue como Matías entendió su destino, no como un camino, como una herida heredada, una de esas que no se ven en las fotos familiares, pero están en todas partes, en la forma de mirar, en la forma de desconfiar, en la forma de amar sin entregarse del todo. Y cuando una vida empieza así, entre dinero, miedo y silencio, no hace falta esperar el final para saber que algo ya estaba roto desde el principio. Porque algunos hombres nacen para conquistar el mundo y otros nacen bajo una sombra tan grande que pasan la vida entera tratando de respirar fuera de ella. Matías Ferreira fue uno de esos, el hijo del capo, el heredero del miedo, el hombre que lo tuvo todo, menos la posibilidad de elegir quién quería ser. Y quizás por eso su historia no habla solo de crimen, habla de sangre, de destino, de apellidos que pesan más que una condena judicial, de familias donde el amor llega siempre mezclado con amenaza. Habla en el fondo de algo mucho más oscuro, de lo que ocurre cuando naces dentro del poder, pero ese poder ya viene podrido. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera historia de las sombras. ¿Tú crees que un hijo puede escapar de un apellido así? ¿O hay familias donde el destino ya viene escrito desde la cuna? Te leo en los comentarios, porque en Legado de Sombras cada apellido guarda una condena.